Buenos días. Empezamos hoy un nuevo tema, el que corresponde al bloque 13, la dictadura franquista 1939-1975, que en nuestro temario se divide en tres temas diferentes. El primero de ellos, en el que comenzaremos el vídeo de hoy, va a abordar los fundamentos ideológicos y la evolución política del franquismo, dedicando los siguientes temas a la sociedad y la economía en el franquismo y a la represión y a la oposición política al régimen franquista. En este último tema se incluye un apartado dedicado al papel de la cultura, que aunque nos han dicho que no va a ser abordado en la prueba de BAU de este año, pues nosotros vamos a verlo por tener una visión más completa de lo que supuso este largo periodo de la historia de España en el siglo XX. Cuando intentamos entender o caracterizar la dictadura franquista, es habitual que recurramos a una serie de adjetivos. El primero, evidentemente, dictadura, hablamos de autoritaria, totalitaria, fascista, nacional católica, que en ocasiones reflejan algunas de las características que van a tener el régimen que se instaura en España tras el final de la Guerra Civil Española. Sin embargo, ninguna de ellas nos sirve para entender y resumir en una única expresión lo que van a suponer estos casi 40 años de historia. Evidentemente, si tuviéramos que escoger una, tendríamos que destacar el carácter dictatorial. Es un régimen de naturaleza dictatorial, toda vez que la autoridad reside exclusivamente en la figura de Franco y el origen de ese poder va a proceder directamente de la guerra civil. Franco, a diferencia de otros políticos españoles, no es un intelectual, no va a dejar un cuerpo de doctrina desarrollado, de tal modo que los fundamentos ideológicos del franquismo habrá que ir extrayéndolos de esa práctica política a lo largo de esos casi 40 años y de la expresión que a través de discursos, de manifestaciones, va a hacer el propio Franco. Un Franco que va a tener veleidades intelectuales, de hecho, con seudónimo va a publicar varias obras, incluso algún guión de cine, como Jaime de Andrade publicará el guión de la película Raza, donde será una interpretación del siglo XX español a partir de la propia concepción tradicionalista del propio Franco, o un estudio sobre la masonería, otra de las grandes obsesiones del dictador, que publicará con el seudónimo de Joaquín Bor. Sin embargo, y a pesar de esta producción intelectual, como digo, no existe un cuerpo de doctrina de algo que pudiéramos llamar franquismo. El franquismo es una práctica de poder. No obstante, a partir del estudio de esos, como digo, casi 40 años de vida política de España, sí se pueden sacar algunas de las características más particulares del régimen franquista. Por de pronto, que se trata de una dictadura personal. El franquismo, y de ahí el propio nombre, es un régimen estrechamente vinculado a la figura de su fundador. Es decir, la posibilidad de un franquismo sin Franco no solo se mostró prácticamente inviable, sino que teóricamente era imposible. Y el propio régimen parece en gran medida consciente de esa dependencia que el sistema político, que el régimen político tiene de su fundador. El propio Franco se percibe a sí mismo en una concepción providencialista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se entiende como la manifestación de la providencia, de la divinidad, para hacer frente a las graves dificultades que España atraviesa en ese momento. Ese carácter excepcional que el propio Franco otorga a su actuación va a ser una de las notas predominantes de esta dictadura. Por otra parte, es un régimen que sale de la guerra civil. La guerra civil es el gran legitimador de un régimen que no encuentra otros fundamentos de legitimidad.
Pensar que, a pesar de que luego se recurrirá a toda una estructura legislativa y a expresiones de carácter plebiscitario, como suelen hacer los regímenes dictatoriales, tanto en el pasado como en la actualidad, el verdadero fundamento y al que se recurre de manera insistente cada vez que es cuestionada la propia legitimidad del régimen político es la guerra civil. Por tanto, es un régimen guerra civilista en tanto que surge como respuesta a esa situación excepcional que fue el conflicto que se libró en España entre 1936 y 1939. El resto de las características del franquismo van a venir marcadas por su carácter de oposición. Es un régimen antiliberal, entendiendo que el liberalismo, esto es, la práctica política que parte del principio de la dignidad individual del ser humano y de la estructura de un orden de derechos y libertades garantizado por un texto constitucional, que fue en buena medida ha sido la ideología que ha protagonizado el devenir español a lo largo del siglo XIX, sería un sistema político que no estaría adaptado a la forma de ser sustancial de lo español. De tal modo que el siglo XIX habría sido una renuncia a aquellos elementos característicos de España y que habrían creado las condiciones que habrían hecho posible la guerra civil. El liberalismo, desde este punto de vista, sería, en cierto modo, el elemento que habría ido disolviendo esas virtudes nacionales y permitiendo el desarrollo de elementos centrífugos que habrían sido los responsables del propio estallido de la guerra civil. Del mismo modo es antidemocrático, entendido la democracia como la expresión de ese constitucionalismo de tradición liberal basado en la estructura de elecciones de manera recurrente basadas en el sufragio universal como forma de manifestar la opinión de la nación. Este antidemocratismo no se plantea desde un punto de vista de considerar que el pueblo no es una base de la soberanía o de la legitimidad, sino que el modelo de democracia liberal, el modelo demoliberal de elecciones y multipartidistas, no sería el adecuado para las particularidades del pueblo español, porque lo que fomentaría serían las divisiones, las tensiones, y en su lugar el régimen va a tomar en la tradición política reaccionaria, incluso fascista, la idea de democracia orgánica. Un modelo que, manteniendo el término democrático y por tanto esa última fundamentación del poder en la voluntad de los gobernados, entiende que esa voluntad se ha de manifestar de una forma mucho más natural, mucho más orgánica, que la mera competición de distintas propuestas de distintos partidos en una disputa electoral. Va a ser marcadamente anticomunista. De hecho, la guerra civil va a ser presentada como la primera batalla de esa lucha que enfrentaría a Occidente al comunismo bolchevique. El carácter anticomunista del régimen no solo se va a expresar en su oposición a esa deriva marxista que había considerado o que había considerado razón suficiente para el levantamiento del ejército, sino que el carácter anticomunista va a servir de adorno que va a permitirle al régimen superar una de sus etapas más complicadas. Cuando la Guerra Fría, esto es, el sistema de relaciones internacionales que va a ir conformándose tras el final de la Segunda Guerra Mundial y que enfrentará al bloque occidental con el bloque comunista, el régimen de Franco va a poder presentar como carta de presentación, valga la redundancia, a este bloque occidental ese carácter anticomunista, presentándose como el régimen que vio ese carácter totalitario de la Unión Soviética stalinista antes incluso de
que lo hicieran otras naciones y singularmente los Estados Unidos de América. Desde el punto de vista ideológico, es una dictadura de corte tradicionalista. Enlaza en gran medida con el pensamiento de carácter tradicionalista y que encuentra en figuras como Marcelino Menéndez Pelayo, Jaime Balmes, el propio Donoso Cortés, sus antecedentes ideológicos. Un tradicionalismo que a lo largo del siglo XIX se ha opuesto a algunas de las características del pensamiento liberal, del liberalismo hispano, y ha buscado en una tradición nacional de fuerte conciencia católica una propuesta de organización política y social alternativa. Del mismo modo, va a ser un régimen confesional. Si hay una etiqueta que probablemente podamos achacar al régimen y que con mayor claridad vaya a definirlo a lo largo de toda su existencia, ya digo que no es fácil encontrar una porque a lo largo de esos años en el franquismo van a convivir distintas corrientes, distintas posturas, pues esa etiqueta que podríamos considerar fundamental es la idea del nacionalcatolicismo. Esta idea confesional, partida de una evolución del neocatolicismo, de esa posición de un catolicismo político que desde finales del siglo XIX va tomando forma en España y que va a adquirir incluso un importante peso en la España de la República, va a ser la base del régimen franquista. En gran medida, esa colaboración o ese intento de trasladar los principios de la doctrina católica a una estructura política y de convertirse, por tanto, en el brazo ejecutor en forma de Estado de esos principios religiosos, va a ser quizás la nota más continuada a lo largo de la historia del franquismo. Desde la guerra civil, en el que la Iglesia va a dar a conocer esa pastoral colectiva en la que se considera al bando nacional el defensor de los valores de la civilización cristiana, los vínculos entre la Iglesia católica y el régimen franquista van a ser muy estrechos y solo a partir de la década de los 60, en los últimos años del franquismo y como consecuencia de la celebración del Concilio Vaticano II, se van a debilitar. Veremos en su momento cómo este alejamiento del apoyo ideológico, del apoyo doctrinal que la Iglesia Católica va a brindar al propio régimen, va a ser uno de los golpes que con mayor claridad va a hacer mella en el propio régimen franquista a partir, como digo, de la década de los 60. Como decía, este pensamiento político no está desarrollado en ninguna obra concreta, sino que se va a encontrar a lo largo de distintas manifestaciones, discursos, proclamas que el dictador va a ir desarrollando a lo largo de su vida. Aquí he escogido algunas ideas en las que se muestran pues, ese carácter anticomunista. Por ejemplo, luchamos por librar a nuestro pueblo de las influencias del marxismo y del comunismo internacionales. La idea del ejército como base fundamental, ese carácter, como digo, guerra civilista que habría sido el origen del propio régimen franquista. Al ejército no le es lícito sublevarse contra un partido ni contra una constitución porque no le gusten, pero tiene el deber de levantarse en armas para defender a la patria cuando está en peligro de muerte, otorgando al ejército, por tanto, ese papel de árbitro de decidir cuándo se encuentra la patria en peligro de muerte. El carácter providencialista, la nación consciente de su destino histórico se ha levantado para defender las esencias de su vida y cumpliendo otra vez misteriosos designios para defender también las esencias de una civilización que nos es común. Y el siguiente, lo mismo que en España, que España salvó la civilización mundial en la batalla de Lepanto, ahora ha emprendido otro acto histórico semejante contra la amenaza presente no menos peligrosa. Básicamente, como digo, son estas expresiones
que recogen estos principios, ese carácter anticomunista, antimarxista, ese carácter providencialista, esa apelación constante a la guerra civil como elemento legitimador del régimen, o la peculiaridad de la historia española, del pueblo español, que le va a llevar a defender, como hemos visto, posiciones de carácter tradicionalista, conservadora, frente al modelo liberal que se había tratado de desarrollar desde desde el siglo XIX. Más ejemplos en los que se señala el carácter fundamental de la guerra civil. A través de los años transcurridos se percibe de una manera clara que la cruzada española no constituyó un episodio más de nuestra vida política contemporánea. Es decir, ese carácter fundamental que habría tenido la guerra civil como acta fundacional del propio régimen. Los podéis leer con detenimiento en casa y comprobaréis que todos estos textos lo que van haciendo es reflejar estas ideas que hemos presentado de manera genérica. Vamos a ver ahora una exposición de carácter propagandística que se va a hacer en la primera emisión del Nodo de noticieros y documentales que se emite para acompañar la proyección de cualquier película a partir de 1941 y que vemos cómo de una forma gráfica va a ir presentando ese carácter providencial de la figura del dictador. Lo vemos y lo comentamos a continuación. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos que ver de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento presente y futuro. Cada uno en su puesto tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la consigna suprema de Franco: unidad y trabajo. La patria cuenta con un plantel de héroes para defensa de su honor y garantía de su integridad nacional. Y sobre el mar, la recia fortaleza de sus naves es expresión de nuestra gloria naval y vigía atento de la seguridad de la nación. Servicio y sacrificio. Las juventudes de la Falange son portadoras de la nueva idea redentora y de su recto sentido religioso y militar. España lleva su estandarte glorioso a tierras lejanas para la defensa de la civilización occidental en el puesto más difícil de las empresas universales. Bueno, como hemos visto en el vídeo que recoge justamente esa primera emisión de Nodo de 1943, se presentan muchos de los aspectos que hemos señalado. No sé si os habéis fijado cómo la primera aparición de Franco se produce tras un movimiento de cámara que desde lo alto va descendiendo hasta la imagen de un crucifijo para descansar
en la figura del dictador. Es una evidente muestra de esa concepción descendente del poder y de esa concepción, como digo, providencialista que se recoge en la afirmación de que Franco supo guiar adecuadamente en los momentos más difíciles de la patria como fundamento o justificación de su presencia. La referencia a la División Azul como elemento de lucha contra el marxismo o el recurso de vincular claramente la presencia del régimen con el ejército, que también va a ser mostrado en un escenario muy simbólico, como son las ruinas todavía sin reconstruir del Alcázar de Toledo, con la fuerte carga propagandística que tenía desde la Guerra Civil, recoge un ejemplo de esa propaganda con la que el régimen va a tratar de sostenerse sobre estos principios doctrinales. ¿Quién apoya ideológicamente al franquismo? El franquismo ha ganado la guerra, evidentemente en el momento de la guerra, al menos la mitad de los españoles están apoyando al régimen sublevado, pero los bastiones ideológicos, donde va a ir recogiendo gran parte de su arsenal doctrinal, con el que intentará construir, como digo, un armazón que justifique la supervivencia y la existencia del propio régimen, van a partir ante todo de Falange. Falange va a ser el elemento que mantenga un discurso, el que otorgue un tono que va a envejecer mal, eso también hay que reconocerlo, al propio régimen franquista. Franco no era falangista, probablemente estuviese muy alejado de las doctrinas falangistas que representaba una figura como José Antonio Primo de Rivera. Sin embargo, a Primo de Rivera se le va a utilizar durante el franquismo como una encarnación del héroe desaparecido, llamado el ausente por los falangistas. Va a ser, sin embargo, como digo, la doctrina de carácter revolucionario que se encuentra en la retórica. No obstante, los falangistas apenas van a tener influencia política dominante en el régimen más allá de los primeros años inmediatos a la guerra civil, siendo postergados y viéndose superados en los años posteriores por otras familias del régimen. El régimen franquista no va a presentar partidos políticos, ya vimos cómo el decreto de unificación prohibía la existencia de los partidos políticos y reunía a falangistas y por tanto revolucionarios con requetés, carlistas y por tanto tradicionalistas en una única formación, el movimiento, y cualquiera que aspirase a desarrollar una vida política en el régimen tenía que formar parte de ese movimiento. No obstante, en el régimen franquista sí se van a apreciar distintas sensibilidades que se van a conocer con el nombre de familias. Es decir, expresiones diferentes dentro de un aparato externo aparentemente monolítico, aunque en realidad, como vemos, no lo es. Junto a los falangistas, el otro gran soporte ideológico en el que probablemente Franco se sintiera más cómodo desde el punto de vista doctrinal es el carlismo, el tradicionalismo, que habría sido la otra gran pata sobre la que se forma ese decreto de unificación y de las fuerzas que impulsan desde el primer momento con sus milicias el golpe de Estado que derivará en la guerra civil. Los monárquicos van a ser otra base de apoyo ideológico, aquellos que aspiran a la restauración de la dinastía en la figura de don Juan de Borbón, primero en Alfonso XIII y posteriormente en la idea de su hijo y sucesor don Juan de Borbón, y que consideran el régimen franquista como un paso intermedio en ese proceso de restauración. Van a convivir entre el apoyo y la oposición al propio régimen. Y por último, el catolicismo político, que como hemos dicho, va a aunarse
a través de la propia figura de Franco, como consecuencia de ese enconamiento de la vida política que tuvo lugar en los últimos años de la República y en el carácter anticlerical que adoptó la guerra civil en la zona republicana, que, como digo, va a producir el apoyo masivo de la Iglesia Católica y con ella de gran parte de los católicos al régimen franquista. Desde el punto de vista social, los principales apoyos del franquismo van a estar en los pequeños campesinos propietarios, abundantes especialmente en Castilla la Vieja, Galicia y la cornisa cantábrica, que ya habían apoyado a opciones de corte conservador durante el periodo republicano y que, como digo, van a ser uno de los soportes sociales de este régimen naciente. Las clases medias urbanas, que van a agruparse en las distintas estructuras políticas administrativas que va a poner en marcha el régimen franquista. Los empresarios, aquí veis la figura de Juan March, que va a ser uno de los empresarios más notables, gran financiador del golpe y, como digo, uno de los principales apoyos del régimen, que va a aunar o atraer a este sector social, en cuanto que la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, de empresas en un régimen dictatorial, pasa justamente por congraciarse con el propio régimen político. Sin duda, los apoyos más destacados provienen del propio ejército. El ejército es el gran sostén del régimen franquista, manteniendo en líneas generales una lealtad inquebrantable a la figura del dictador, hasta el punto de que, a pesar de las intrigas que pueda haber entre algunos miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el monárquico Quindelán o la hostilidad que el propio Queipo de Llano va a presentar a Franco después de acabada la guerra, como digo, va a tener un carácter casi monolítico que solo se va a romper y de manera muy débil en los últimos años del franquismo, con la aparición de la UMD, la Unidad Militar Democrática, no, creo recordar, sí. Bueno, y que va a convertirse, como digo, en el sostén principal. En tanto que el ejército sostenga al dictador, el régimen político va a poder sortear las dificultades que tanto desde el exterior como desde el interior va a experimentar a lo largo del tiempo. El otro gran aporte o gran apoyo va a proceder del clero. Un clero que en términos generales va a considerar a Franco y a su régimen como salvadores de la Iglesia española y que va a adecuarse a esa convivencia entre el poder estatal y el poder religioso, lo que se va a conocer como nacionalcatolicismo. El clero se va a integrar como un elemento más en la legitimidad del propio régimen y solo a partir de la década de los 60, en el que se produce un distanciamiento de algunas figuras del clero y de la jerarquía católica con respecto al régimen, va a quebrarse ese apoyo, ese sostén que el franquismo encontraba en la Iglesia. El régimen franquista, a lo largo de su existencia, va a vivir distintas fases, en gran medida condicionadas por las circunstancias en las que se desarrolla en el mundo. Esto es, no va a ser un régimen monolítico cuya evolución política responde a un plan preconcebido, sino que la gran habilidad que va a demostrar el régimen franquista, su gran capacidad de supervivencia, va a ser saber adaptarse de manera adecuada a las circunstancias cambiantes del mundo. De tal modo que eso impide caracterizar de una forma continua a todo el régimen, porque en función de cuáles eran estas circunstancias exteriores, vamos a ir viendo cómo
las distintas posiciones dentro del propio régimen adquieren mayor o menor vigencia. Es, como decíamos, una de las notas características la de señalar al régimen franquista como un régimen totalitario o fascista, y aunque en los primeros años iba a presentar notas cercanas a esta concepción totalitaria, vamos a ver que apenas va a perdurar ese modelo hasta el año 1942-43, cuando la evolución de la Segunda Guerra Mundial vaya a producir una reducción del peso del falangismo y de la nota de influencia fascista en la concepción general del régimen, para dar paso a una concepción marcada sobre todo por elementos tradicionalistas y católicos, lo que llamaremos nacionalcatolicismo. Este modelo totalitario, como digo, se conforma ya desde finales de la Guerra Civil y va a perdurar el tiempo en el que las potencias del eje vayan a tener la iniciativa en la Segunda Guerra Mundial, algo que se extiende hasta aproximadamente 1942. En este periodo vamos a ir viendo cómo el régimen va a hacer aprobar una serie de normas que van a ir creando el equivalente a una concepción constitucional. En el caso del franquismo no va a existir una constitución como tal, sino una serie de leyes que se considerarán fundamentales, ya veremos en su momento por qué surge este término, y que conforman una estructura política donde se reúnen distintas influencias de carácter falangista, de carácter nacional católico, de carácter liberal, que marcarán, como digo, el modelo político. Un modelo político que nunca se niega, es decir, no dice estábamos equivocados en el momento totalitario y ahora no lo somos, sino que manteniendo las notas principales del periodo anterior, como digo, se transforma en otra cosa. La primera de las normas que muestran este carácter totalitario va a ser la aprobación en 1938 del Fuero del Trabajo, una norma reguladora de las relaciones laborales, en gran medida inspirada por la concepción corporativa de tradición tanto fascista. Recordad que el corporativismo va a ser la nota o el modelo político que va a imponer Mussolini en Italia y que también va a adoptar el falangismo español, pero también de tradición católica, en tanto que ese corporativismo no es otra cosa que la concepción de la vida económica como una expresión de un cuerpo unitario, de la nación, en cuyos beneficio, en cuyo bienestar han de esforzarse todos los miembros, independientemente de que se traten de obreros, de trabajadores o del propio Estado. El Fuero del Trabajo se aprueba en 1938 e introduce una fuerte legislación protectora del obrero. El falangismo tiene ese componente de corte revolucionario que se dirige en gran medida al mismo sector social que lo hacía las otras opciones revolucionarias en el periodo anterior a la guerra. Estoy pensando en el anarquismo o en el socialismo. A partir de 1939, y como nota más característica de este periodo en el que la represión va a adquirir una intensidad desconocida en periodos posteriores, va a ser el momento de mayor crudeza de la represión franquista, y que veremos cuando hablamos de la oposición al régimen, se van a aprobar una serie de leyes, algunas antes incluso de acabar la guerra civil, como vimos en el tema anterior, la Ley de Responsabilidades Políticas, que tienen como objetivo crear el marco legal que permita la ejecución de esta represión. La represión en el franquismo va a tener una particularidad, y es que va a ser una represión legal, es decir, se busca dar u otorgar una apariencia de legitimidad al proceso de depuración de los enemigos políticos del régimen. La Ley de Responsabilidades Políticas se aprobará en 1939, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo en 1940. Masonería y comunismo son dos de los grandes fantasmas que de manera recurrente va a agitar el propio régimen, que hablará
con frecuencia de una conspiración judeo-masónico-marxista en la que se mezclan distintas realidades existentes en la vida española, en la vida política española de la República, pero que, como digo, se van a convertir en fantasmas, en fantoches, que el régimen va a utilizar a su conveniencia para dirigir esa represión. En 1941 se aprueba la Ley de Seguridad del Estado, que, como digo, crea ese marco represivo con el que se va a desarrollar estos primeros años de vida del régimen. Un régimen que, como digo, va a presentar esos perfiles cercanos a las potencias del eje, sobre todo al fascismo italiano. El Foro del Trabajo presenta así un modelo de relaciones laborales basado en esa concepción corporativa en la que se señala que es el trabajo como elemento propio de lo humano, de lo personal, no puede ser un concepto material o una mercancía y no puede tratarse sus relaciones exclusivamente desde el punto de vista de un mercado laboral, sino que es un deber, como veis, impuesto al hombre por Dios para el cumplimiento de sus fines individuales y de la prosperidad y grandeza de la patria. Esta doble dirección hacia la que se orienta el trabajo, es decir, el beneficio individual, pero también, como digo, el bienestar o el engrandecimiento de la patria y ese origen sagrado de la propia acción laboral va a marcar, como digo, esta concepción corporativa. Una concepción corporativa que presentaba un gran número de elementos que buscaban aquietar las tensiones laborales. En gran medida, estas tensiones laborales habían sido uno de los elementos que habían producido esa grave tensión que estalló en la propia guerra civil, es decir, las frecuentes disturbios laborales, huelgas, enfrentamientos entre obreros y patronos que hemos visto característicos no solo de la época de la República, sino anteriores, como digo, se presentan con un intento de dotar de dignidad al trabajo obrero, señalando cuestiones como el mantenimiento del descanso dominical, la retribución de los días de descanso en fiestas religiosas y civiles, el establecimiento de las vacaciones anuales retribuidas, esto es, el hecho de que los trabajadores tienen derecho a un periodo de descanso pagado por el empleador, las limitaciones de la jornada laboral para garantizar horas libres y recreos a los trabajadores, el carácter digno de la retribución, estableciéndose que tiene que ser suficiente para proporcionar al trabajador y su familia una vida moral y digna, o el papel de árbitro que el Estado se arroga en la relación entre trabajadores y empresas. El sindicato, entendido en la concepción corporativa, como veremos posteriormente, el sindicato único, donde están representados tanto para el sindicato único, el sindicato vertical, donde están representados tanto obreros como patrones, sería la vía por la que se regularían estas posibles tensiones en el orden laboral. Como veis, es un modelo de relaciones laborales que se aleja de la concepción liberal, entendida como un mercado en el que el trabajador y el empresario van a acordar el precio del trabajo en función de elementos como la oferta y la demanda, por una concepción de inspiración corporativa en la que, más allá de esas condiciones de carácter estrictamente económico, se introducen otras consideraciones de carácter político, social o religioso. La ley de responsabilidades políticas, la vimos en su momento, suponía
la depuración de sectores notables de la administración española, especialmente importante en el magisterio, en la judicatura o en el cuerpo diplomático, así como la depuración de aquellas figuras que de un modo u otro se encontraban en el bando de los vencidos. Las leyes de la ley de responsabilidades políticas, la propia ley de seguridad del Estado en posterior o la ley para la represión de la masonería y el comunismo son herramientas que hacen mantener viva esa conciencia de vencedores y vencidos. El carácter de división que había dejado la guerra civil, en vez de cerrarse rápidamente, va a perpetuarse, como digo, con una presencia permanente de esa herida inicial, de ese origen traumático que el régimen va a mantener con leyes, con normas, con represión, como la que va a caracterizar, como digo, los primeros años de la dictadura franquista. Entre 1939 y 1941, el régimen franquista se va a ir progresivamente acercando a las potencias nazifascistas, sobre todo a partir de 1940, momento en el que se produce el triunfo de la Alemania nazi contra Francia. Los restos del ejército inglés han embarcado en Dunkerque hacia Gran Bretaña. El régimen francés colapsa y Francia queda dividida en una zona colaboracionista, el régimen de Vichy, y otra zona ocupada directamente por los nazis, en un momento en el que en Europa solo Gran Bretaña sostiene el esfuerzo bélico contra la Alemania nazi. Esa situación que ve también la entrada de Italia en la guerra, aprovechando ese colapso del régimen francés, va a ocupar la región meridional cercana a la frontera italiana, va a repetirse en la posición del régimen español. En este momento, la figura fuerte de la política exterior española era Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco, el cuñadísimo en las lenguas de la época. Era también un falangista convencido, y España va a seguir las notas o los pasos que había seguido Italia en su entrada en la guerra. Va a pasar de la neutralidad a la no beligerancia. Vamos a explicar brevemente el carácter diferente de estos dos términos. Neutral en un conflicto es aquel al que el resultado de la propia guerra le es ajeno, le es indiferente cuál de los dos bandos triunfe, mientras que el no beligerante es el que ya ha tomado partido, aunque todavía no ha entrado en las distintas batallas, es decir, que no se ha unido a ninguno de los dos bandos, aunque ya tiene un bando preferido. Evidentemente, esta posición de no beligerancia es a favor de las potencias del régimen. El régimen nazi está interesado, a partir de 1940, en la entrada de España en el conflicto, no tanto por el aporte militar que pudiera ofrecer el régimen de Franco, sino por la posibilidad de, a partir de la entrada del ejército alemán en España, de controlar Gibraltar y con eso cerrar el mar Mediterráneo, bloqueando en gran medida los suministros que permitían a Gran Bretaña resistir y que procedían de sus colonias de la India. Para negociar esa entrada de España en la guerra, Franco se va a reunir con Hitler y con Mussolini en Hendaya, en la reunión con Hitler el 23 de octubre de 1940, y al año siguiente en Bordighera con Mussolini. Esta reunión va a ser tremendamente compleja porque en gran medida va a resultar una repetición de la posición que pudieran desarrollar los Borbones españoles con Napoleón, es decir, en el caso de la Alemania nazi era tan peligroso ponerse del lado de Alemania como estar en contra de Alemania,
Y, sin embargo, la situación va a ir progresivamente alargándose, las excusas que va a ir transmitiendo el ejército, vamos, el régimen español, indicando que el ejército no está preparado, no está en condiciones de iniciar esta maniobra y recibiendo en gran medida las presiones de la propia Gran Bretaña, que no está interesada tampoco en la entrada de España en la guerra, como digo, va a resultar una situación en la que ese periodo va a ir dando paso a otra situación en la guerra, cuando, a partir de 1941, Alemania inicie sus operaciones en el este, atacando a la Unión Soviética en la llamada Operación Barbarroja, y desentendiéndose del frente mediterráneo. De esta situación, la única determinación que va a tomar el régimen franquista con respecto a la guerra mundial va a ser el envío de la División Azul, una división de voluntarios que lucharían integrados en el ejército alemán, pero sin enfrentarse a los aliados, sino exclusivamente a la Unión Soviética. Se presenta, por tanto, como una muestra más de ese carácter anticomunista del régimen. Al frente de la División Azul se va a situar al general Muñoz Grandes. Aquí veis imágenes de esta reunión de Hitler con Franco en Hendaye el 23 de octubre de 1940 y más fotografías del mismo encuentro en la revista de tropas. El texto que estáis viendo es el discurso que va a pronunciar Serrano Suñer, el famoso Rusia es culpable, con el que anima a la recluta para acudir a esa división de voluntarios. Se señala la participación en esa guerra contra Rusia como la respuesta a la intervención que la Unión Soviética habría tenido lugar o habría llevado a cabo en la Guerra Civil Española. Como veis, el discurso es grandilocuente. Camaradas, no es hora de discurso, pero sí de que la Falange dicte en estos momentos su sentencia condenatoria. Rusia es culpable, grandes aclamaciones y gritos de muera el comunismo. Culpable de nuestra guerra civil, se reproducen las aclamaciones con vivas a España. Culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador. José Antonio, presente, grita la multitud. Y de la muerte de tantos camaradas y tantos soldados caídos en aquella guerra por la opresión del comunismo ruso. Grandes ovaciones. El exterminio de Rusia es exigencia de la historia del porvenir de Europa. Frenéticas aclamaciones y gritos de arriba España, viva Franco y muera la Rusia soviética. El camarada Serrano Suñer se dirige a todos para decirles que después de cantar el himno de nuestra revolución se disuelvan con orden y se les recomienda que estén solo atentos a la voz del mando y vigilantes de las voces insidiosas y pérfidas de los enemigos para sellarles la boca. Como veis, se trata de crear un ambiente exaltado que favorezca la recluta. Aquí veis un llamamiento en el que se señala que los distintos banderines de enganche van a permitir la recluta y que cada voluntario tendría la paga de un soldado alemán, que sería 7,30 pesetas diarias, y ese sueldo que disfrutan antes de la marcha, lo que tuviesen trabajo, van a tener reservada esta posición. El llamamiento a la División Azul va a ser ampliamente seguido. Van a alistarse gran parte de los falangistas, incluso muchos de los que hicieron la guerra en el bando republicano, en gran medida como mecanismo o bien para congraciarse con el propio régimen o bien para buscar una salida del propio país, pero como observáis en la imagen, la despedida de los expedicionarios va a ser multitudinaria.
Entre 1941 y 1943 la División Azul va a desempeñar labores en el sitio de Leningrado, que tuvo lugar a lo largo de esos años, hasta el 44 creo recordar, en el norte de Rusia, y va a destacarse en batallas como la resistencia al empuje del ejército soviético en Krasny Bor. Aquí veis una foto de uno de los cementerios de la División Azul, Oblau Division en la terminología alemana. La División Azul va a ser retirada a partir de 1943 cuando, tras un cambio en la orientación que va a tener la política exterior española, se vuelva a la no beligerancia. De la no beligerancia se vuelva a la neutralidad y sea sustituido por el general Jordana, el cuñado de Franco, Serrano Suñer. Este cambio, que coincide, como digo, con el cambio de tendencia de la propia guerra, a partir de 1943 la iniciativa va a corresponder a los aliados hasta que finalmente triunfen en 1945, va a abrir un nuevo periodo del régimen franquista, lo que vamos a conocer como periodo nacional católico, y que se extendería aproximadamente hasta 1957-58, o si queréis una fecha más redonda, 1960. De este periodo empezaremos a hablar el próximo día.